Una de las señales más claras de la bendición de Dios sobre la iglesia es la presencia de hombres que cuidan fielmente de su rebaño, que con ciencia y que con inteligencia gobiernan bien la casa de Dios en conformidad al corazón de Dios. Eso lo vemos en pasajes como Jeremías capítulo 3, versículo 15, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, que habla de estos hombres de doble honra que gobiernan bien la casa del Señor. Ahora, lamentablemente en nuestra generación, en términos generales, no se conoce esta bendición. Seamos francos, la mayoría de las iglesias hispanas son un desastre. Las más pequeñas se asemejan más a una operación familiar que a una iglesia. Hay iglesias que están controladas por una oligarquía sin discernimiento bíblico, iglesias que son teológicamente analfabetas, que poco conocen acerca del libro de Dios, e incluso en iglesias que son más grandes, muy pocos son los hombres en el liderazgo que cumplen con los requisitos de un anciano. La mayoría de ellos ni siquiera sabe cómo pastorear al rebaño, porque desconoce lo que la palabra de Dios realmente enseña al respecto. Y esto es especialmente cierto en iglesias que son pastoreadas por un solo pastor, antes que por una pluralidad de hombres que gobiernan bien la casa de Dios. Hombres calificados, bíblicamente hablando. Ante la ausencia de estos ministros, de estos hombres piadosos, la bendición de Dios hoy para la iglesia se ha alejado, particularmente en el contexto hispanohablante. Hoy, el lugar de bendición en la iglesia, ¿saben qué lo ocupa? El juicio de Dios. Y esto lo expresó hace muchos años atrás George Whitefield, uno de los predicadores más poderosos que supo tener este país. Y él dijo lo siguiente, escuchen las palabras de Whitefield. Él dice, así como Dios no puede concederle una mayor bendición a una nación o a un pueblo que darles ministros fieles, sinceros y correctos, así también, dice Whitefield, la mayor maldición que Dios puede enviar sobre su pueblo en este mundo es entregarlos a guías ciegos, no regenerados, carnales, tibios e inhábiles. Fin de la cita. Y la realidad es que hoy la iglesia hispana ha caído en las manos de un Dios que está horrendamente airado a causa de los líderes incompetentes que tienen. Hombres que piensan que la iglesia le pertenece a ellos, que pueden darle de comer lo que sea, lo que se les antoja. Hombres que hacen de la iglesia un club social. Su pequeño negocio familiar. Y la realidad es que si esto no cambia pronto, Cristo vendrá y quitará el candelero de entre nosotros, tal como se lo prometió a la iglesia en Éfeso. ¿Se acuerdan en Apocalipsis capítulo 2? Lo que quiero decir con esta introducción es que la bendición de Dios está reservada únicamente para las iglesias cuyos líderes la gobiernan con ciencia y con inteligencia, de acuerdo al corazón de Dios. Por tanto, creo yo que es útil de vez en cuando reflexionar sobre el ministerio pastoral. Más allá de que seamos pastores o no, todos debemos evaluar la condición en la que están nuestros líderes a la luz de la Biblia. Porque no hay bendición para la iglesia si estos hombres no gobiernan bien la casa de Dios. ¿Y quién no quiere la bendición de Dios? Todos deseamos ser bendecidos por el Señor.
Y hay tres elementos que me gustaría considerar con ustedes esta mañana, y se encuentran en Colosenses capítulo 1, así que los invito a que abran sus Biblias al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, y vamos a estar estudiando juntos los versículos 24 al 29. Pablo escribe en Colosenses 1:24, ahora, dice Pablo, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie, dice Pablo, cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y este es el misterio: Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, dice Pablo, versículo 28, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, dice Pablo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Oremos al Señor. Querido Padre, venimos delante de ti esta mañana, abriendo tu palabra, sabiendo que solamente en tu palabra podemos escuchar tu voz. En un mundo que nos bombardea con múltiples y diversas voces, nosotros ahora venimos a inclinar nuestro corazón, a rendirnos y a escuchar qué tienes que decirnos con respecto a la iglesia que tú bendices. Ciertamente hay muchas llamadas iglesias afuera, pero no todas son verdaderas. Y ciertamente hay muchas que dicen tener y contar con tu bendición, pero en realidad están experimentando tu juicio. Señor, te ruego esta mañana que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, abra los oídos de nuestro corazón para que podamos escuchar tu voz con claridad. Que nos ayudes a atesorar tu palabra y a ponerla por obra, porque de nada sirve salir de aquí con más conocimiento, con más información, sin haber experimentado la transformación que puede venir a través de escuchar tu palabra. Señor, cámbianos de adentro hacia afuera. Es una obra que nosotros no podemos hacer y de la cual dependemos de tu gracia. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título de mi mensaje es La iglesia que Dios bendice. La iglesia que Dios bendice. Y en este pasaje de Colosenses 1, del 24 al 29, Pablo va a describir el ministerio que Dios, o que honra a Dios y que trae consigo la bendición de Dios. Y vamos a ver tres elementos que me gustaría considerar con ustedes. El primero, si están tomando notas, el primer elemento tiene que ver con el precio del ministerio pastoral. El precio del ministerio pastoral. Noten cómo Pablo comienza el pasaje, versículo 24. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Evidentemente, según Pablo, el ministerio está lleno ¿de qué? De aflicciones, de sufrimiento. Noten que habla lo que padezco, habla de cumplir lo que falta de las aflicciones de Cristo. Y en este caso en particular, Pablo, si recuerdan la historia, Pablo estaba escribiendo esta carta desde una prisión en Roma. No estaba desde su casa, estaba en una prisión. Y aunque aquí Pablo no hace mención de estar en cadenas o en prisión, nosotros sabemos dónde estaba en este momento por lo que él dice más adelante en Colosenses capítulo 4. Acompáñenme ahí. Colosenses 4, versículo 3.
Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, escuchen, por el cual también estoy preso. Pablo estaba preso en el momento en el que él estaba escribiendo esta carta. Versículo 10. Aristarco, mi compañero de prisiones. Versículo 18. La salutación de mi propia mano de Pablo, acordado de mis prisiones. No hay duda entonces que Pablo estaba encarcelado a la hora de escribir esta epístola. Y aún así es importante observar que Pablo, cuando está escribiendo esta epístola, no entra en muchos detalles sobre el sufrimiento que está padeciendo en ese lugar. Y esto creo que se debe al hecho de que las aflicciones ministeriales no son meramente externas, ni mucho menos uniformes. La frase que Pablo utiliza en el versículo 24, ahora me gozo en lo que padezco, esa frase, lo que padezco, literalmente significa sufrimiento. Ahora me gozo en el sufrimiento por vosotros. Noten que Pablo está describiendo un estado de pesar emocional. No solo se está refiriendo a lo externo, la cárcel. Está hablando del sufrimiento también interno. Claro, no hay duda de que Pablo estaba experimentando dolor físico en la prisión. Estaba incómodo en ese lugar. Sufría físicamente, eso no hay duda. Pero lo que Pablo nos está enseñando en el versículo 24 es que el sufrimiento va más allá de las circunstancias. El sufrimiento va más allá de las condiciones externas. Incluye el sufrimiento aspectos internos de la persona. Y noten que Pablo dice, no solo me gozo en el sufrimiento por vosotros, sino que dice, cumplo en mi carne lo que falta de las ¿qué? Aflicciones, plural, no habla de aflicción solamente única, dice de las aflicciones. Lo que sugiere que Pablo estaba sufriendo una amplia variedad, una amplia gama de dificultades. Y entre todas esas dificultades, entre ellas físicas, también estaba la preocupación interna de que él tenía de que algún falso maestro se cuele en la iglesia y fuera a cautivar los pensamientos de los creyentes en Colosas por medio de filosofías huecas y baratas. Y eso lo vemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, versículo 8. Pablo advierte y dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Noten la preocupación de Pablo. Iba más allá del sufrimiento externo, iba más allá de las circunstancias. Pablo estaba preocupado de que un falso maestro arruinara la manera de pensar de la iglesia en Colosas. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que todo este sufrimiento, esta agonía, estas aflicciones, lejos de distanciar a Pablo del ministerio pastoral, lo fortalecían. El sufrimiento por el cual Pablo estaba pasando afianzaba su amor por la obra del ministerio, porque él entendía que el sufrimiento contribuía al crecimiento general de la iglesia en Colosa. No es que Pablo era un masoquista, que le encantaba el sufrimiento porque sí. No, él no disfrutaba de las aflicciones en sí mismas, sino que él se gozaba de lo que Dios estaba llevando a cabo a través del sufrimiento de Pablo. Entonces, en lugar de quejarse, Pablo se regocijaba. Pablo encontraba motivo para encontrar gozo en el Señor. Y por más paradójico que esto sea para nosotros, sus aflicciones eran motivo de gozo
porque sin ellas el Evangelio no habría llegado a Asia Menor y por extensión el Evangelio no habría llegado a la ciudad de Colosas. Noten lo que dice Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Pablo dice, versículo 10 de 2 de Timoteo 2, todo lo soporto, escuchen a Pablo, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Todo lo soporto aflicciones de 1001 tipo. ¿Para qué? Para que ellos también obtengan la salvación. Queridos hermanos, ese es el precio del ministerio. El sufrimiento, la aflicción, el dolor, la angustia. Ese es el precio que debemos pagar. Nadie puede entrar al ministerio pastoral y pensar que el camino está libre de dolor, libre de angustia, libre de aflicciones. Todo lo contrario, el ministerio está empedrado de aflicciones, está empedrado de sufrimiento. Sí, para algunos las piedras del sufrimiento pueden ser más grandes que para otros, pueden ser más pesadas que para otros, pero todos, independientemente del contexto donde estén, tienen que atravesar en algún momento este camino. ¿Saben por qué? Porque el sufrimiento es obligatorio del ministerio pastoral. Es una condición de carácter obligatorio que no se puede evitar si Dios realmente te está llamando al ministerio pastoral. Tendrás que sufrir. Tendrás que pasar aflicciones. Tendrás que pasar angustias. De hecho, Pablo dice acá en el versículo 24 de Colosenses 1 que los ministros aún deben completar lo que faltan de las aflicciones de Cristo. Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo. Nosotros como ministros debemos cumplir con las aflicciones que faltan de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo con esto? Que debemos cumplir con las aflicciones que faltan de Cristo. Bueno, de ninguna manera esto significa que el sufrimiento de Cristo en la cruz sea insuficiente. Pablo no está diciendo eso. De hecho, noten el contexto más inmediato. Pablo hace una firme defensa sobre la suficiencia de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, que descarta claramente esta interpretación. Versículo 18 de Colosenses 1, él dice, Él es, está hablando de Cristo, la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Por cuánto? Dice Pablo. Agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Noten que la sangre de su cruz trae paz con Dios. Completa paz. No es que el sufrimiento de Cristo o el pago de Cristo está de alguna manera incompleto, no. Capítulo 2, versículos 9 y 10 dice que nosotros estamos completos en Él, en Cristo. ¿Por qué? Porque el pago de Cristo en la cruz fue completo. Versículo 13 del capítulo 2, a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Noten que Pablo no dice triunfó a medias. No dice que anuló parte del acta. No, el pago de Cristo fue completo. La suficiencia de la muerte de Cristo descarta esta interpretación que dice
bueno, tenemos que nosotros cumplir con algunas aflicciones de Cristo porque Él no hizo todo el pago. No, no es eso. Además, la Biblia, si nosotros la estudiamos, nunca usa las palabras aflicciones para referirse a la obra redentora de Cristo. En cambio, utiliza, por ejemplo, conceptos como la sangre. Utiliza conceptos como la cruz, la muerte, para referirse a la obra sustitutoria de Cristo en la cruz. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que la obra de Cristo no requiere añadidura. La obra de Cristo en la cruz no requiere ningún tipo de suplemento para que sea eficaz. Ya es eficaz. Fue consumada una vez y para siempre, como dice el autor de Hebreos, en Hebreos capítulo 9, 28, 10, 12, 10, 14. Una sola vez Él pagó por nuestros pecados. Entonces, ¿en qué sentido Pablo, en el versículo 24 de Colosenses 1, dice que nuestro sufrimiento completa lo que falta de las aflicciones de Cristo? ¿Qué es lo que Pablo está queriendo decir si la obra de Cristo fue completa una vez y para siempre? Bueno, creo que el sentido, lo que Pablo está diciendo acá es que nosotros, como ministros, como seguidores de Jesús, experimentamos la persecución de la cual Cristo mismo sería objeto si Él estaría corporalmente todavía en la tierra. Eso es lo que está enseñando Pablo. Jesús ahora ha ascendido al cielo y Él ahora está fuera del alcance de sus opositores. Pero no quedando satisfechos ellos con el sufrimiento que le produjeron a Cristo, los enemigos de la cruz prosiguen en el mismo odio contra aquellos quienes predican el mensaje de la cruz. Y Pablo aprendió esto desde el primer momento de su conversión. ¿Se acuerdan? Él iba camino a Damasco, Hechos 9, y él oyó una voz del cielo que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Noten que no dice el texto: Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Sí, Pablo estaba persiguiendo a los cristianos, pero el Señor dice que lo estaba persiguiendo a él por la relación que Cristo tiene con su iglesia. En otras palabras, hay una estrecha relación, hay una relación muy cercana entre la cabeza de la iglesia, que es Cristo, y su cuerpo. Están conectados. Hay una relación muy cercana. Y por ende, todo insulto, todo oprobio, todo abuso dirigido a un creyente también se dirige ¿a quién? A Cristo. Me gusta cómo lo expresa el comentarista William MacDonald. Él dice lo siguiente: la cabeza en el cielo siente los padecimientos de su cuerpo sobre la tierra. Y es así, Cristo está sentado ahora a la diestra del Padre, lejos del alcance de sus opositores. Pero Él siente los padecimientos de su cuerpo aquí en la tierra, de la iglesia. Y ciertamente nosotros sabemos que el sufrimiento no va a acabar hasta que la iglesia sea arrebatada en las nubes, como promete 1 Tesalonicenses 4:17. Pero mientras tanto, nosotros tendremos que